Estamos en el Parque de la Exposición con Augusto Higa, que ha publicado recién, hace poco tiempo, su novela La iluminación de Katsu Nakamatsu. Hemos venido a este parque porque en este lugar transcurre la primera escena de la novela, y de la cual vamos a conversar sobre esta novela y sobre algunas cosas más con Augusto. Bienvenido a Porta 9, Augusto. Gracias, bueno, sí. El primer tema que me gustaría tocar es el tema de la identidad, ¿no? Creo que es el tema central de la novela, el tema de la identidad. Y yo creo que todos a lo largo de la vida nos hemos preguntado alguna vez quiénes somos, sobre todo eso, ¿no? ¿Quiénes somos? Pero en el caso de un Nisei como tú, esa pregunta como que adquiere otra relevancia, tiene una connotación mayor, ¿no? Claro. ¿Siempre te ha obsesionado el tema de la identidad? Sí. Porque en el caso nuestro, de los descendientes de la comunidad japonesa, ha estado en el centro de nuestra discusión. O sea, nuestra nacionalidad, nuestra identidad como peruanos siempre está en permanente cuestión. O sea, no somos, digamos, unos peruanos de, digamos, gran raigán, sino apenas somos unos peruanos recientemente llegados hacia principios de siglo. Nuestras características orientales, la dificultad de la lengua en nuestros padres, hicieron pues una tremenda separación. Por un lado, lo japonés, por otro, lo peruano. Entonces, pues, hasta solamente después de la guerra, nuestra identidad política y social se ha definido. Porque en un primer momento los japoneses, como cuentas en tu novela, eran de hecho como que eran discriminados, eran marginados, discriminados, extranjeros. Sí. ¿Ya? Pero además después llega una época, que es más o menos en la época que yo he crecido, ¿no? En la época que he sido adolescente, o quizá niño, en que los japoneses tenían como una imagen bastante buena, ¿no? Se asociaba al japonés con un tipo inteligente, honesto, trabajador. Que después quizás se ha roto un poco con el matrimonio, ¿no? O sea, en la década del 60 y 70, digamos, internacionalmente el Japón ha alcanzado gran auge como país del primer mundo. Y eso se refleja aquí en la colonia, en el Perú. O sea, nuestro prestigio aumenta al mismo tiempo, digamos, que nuestras aparentes virtudes, entre comillas. ¿Ya? A partir de esa época, yo creo que ya somos admitidos como peruanos, ¿no? En la guerra y hasta los años 60 o 70, ¿no? Permanecíamos en una especie de dualidad. Cuando tú le preguntabas a un Nisei, ¿no? ¿Qué cosa eres tú? Él te respondía, yo soy mitad peruano y mitad japonés. Yo creo que en algún momento tú dijiste que cuando fuiste a Japón te diste cuenta de que en realidad no eras japonés, claro. Y quizá tampoco eras tan peruano, ¿no? O sea, no eras... Claro, no. Lo que yo dije exactamente era que en Japón me encontré a mí mismo y, digamos, me di cuenta, ¿no? Que yo era un peruano, un latinoamericano más. Que el Nisei, tal como lo habíamos conocido en el Perú, no existía en el Japón. Que eso es un invento, una creación peruana, que no es inexistente en el Japón. Por lo tanto, mis vínculos con la cultura japonesa se diluyeron completamente. Entonces ahí me sentí más peruano, más identificado con lo mío, con el idioma, con la literatura y con... ¿El Nisei vendría a ser como una manera japonesa de ser peruano o algo así? Porque no es mitad y mitad exactamente. No, este es un peruano más, pero en todo caso es nuestro mejor estilo de ser peruano. Ahora, en esta relación que hablas ya de algunos elementos que tienen que ver con la cultura japonesa, yo veo en esta novela, por ejemplo, hay algunas características que he encontrado en novelas japonesas que me han gustado mucho, como por ejemplo Kensaburo Oe, del que hablamos hace un rato, ¿no? Hay una pulsión de muerte, ¿no? Una pulsión de muerte, hay
como este acercamiento a la locura y también como una violencia contenida, ¿no? Que a veces no se explica exactamente dónde está, pero que siempre permanece ahí. Para mezclar esto con el tema de la identidad, yo pensaba en un escritor japonés concretamente que es Yukio Mishima, Ya. que podría ser como el representante de una resistencia, ¿no? Él tenía un movimiento del escudo, ¿no? Esto del Claro, escudo, claro. que era como un espacio de resistencia de la cultura japonesa ante el avance de la cultura, De la modernidad. claro, de la cultura occidental. Pero digamos, con la pequeña diferencia pues de que somos una minoría insignificante, pues. Digamos, según un dato estadístico, estamos calculados, digamos, entre 70.000 y 80.000 las personas que somos descendientes de japoneses, tanto de segunda generación, tercera y cuarta. Y una característica de estos descendientes es que ya están cruzados. Vamos a hablar un poco cambiar un poco de tema, pero hablar un poco de tus inicios como escritor, ¿no? Tú publicaste por primera vez creo en 1974, con este libro que tenemos acá, Que te coma el tigre. 76. 76 con Que te coma el tigre, que era una época en la cual, bueno, ya había pasado la etapa del grupo y de la revista Narración, pero me imagino que todavía seguías más o menos vinculado ideológicamente a ella, ¿no? ¿No era Sí, nos manteníamos vinculados con algunos amigos, especialmente con, digamos, Gregorio Martínez, especialmente con Ricardo Raez, con Miguel Gutiérrez, ¿no? Ya, digamos, la etapa de la revista Narración había concluido en el 74-75 con su tercer número, ¿no? Sí. En Narración, efectivamente, no se puede aislar Narración del contexto de los años 70, ¿no? Acuérdate que por esos años y en esa época, en la misma ciudad coexistían también el grupo Hora Cero, Sagrada Familia, Gleba y otros grupos literarios más, ¿no? Todos ellos más o menos radicalizados, todos ellos más o menos ideologizados, todos ellos representantes de la izquierda. En el momento que haces el ingreso a Narración, que es para el segundo número de la revista, en el año 73, sí. En el año 73 era el segundo número, supongo que el primer número con el cual creo que todas las personas que firmaban ese número estaban de acuerdo, de hecho con ese manifiesto que había del primer número, ¿no? Claro. También suscribías ese manifiesto, también te parecía... Sí, punto por pero punto. digamos, desde un punto de vista de la ideología, es más o menos, es una propuesta muy genérica, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo perfectamente que en el editorial del número 2 dice, ¿no? Algo así como que encarnar, ¿no? Una narrativa, una poesía, pero desde el punto de vista de las clases populares. Sí. Realizar, digamos, un ejercicio de la crítica literaria, ¿no? En función, digamos, de digamos, las ideas más progresistas y así sucesivamente. O sea, entre comillas, esas son ideas muy genéricas.